Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Continuamos en Café Sin Rosca y damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Carlos Bravo, con quien vamos a conversar sobre esta decisión del gobierno nacional de rotar o de pedir el cambio, de mandarles de otro lado a los policías y funcionarios de la policía que estaban dando las investigaciones o estaban en las investigaciones de casos emblemáticos, uno de ellos justamente el caso Petroecuador o el caso denominado Encuentro o El Gran Padrino. Este tipo de cosas o acciones pues son las que al Ecuador le deja con la duda de que quién mismo nos gobierna o qué mismo nos gobierna. No, si realmente es de la banca o es algún algún administrador que nosotros le dimos el voto y que debería estar preocupado de los grandes problemas del país y no de estar tapando a su círculo íntimo, que es lo que ha pasado hasta el momento con el señor presidente de la República. Doctor, muy buenos días, bienvenido a Hoja de Ruta, qué gusto verle nuevamente y preguntarle, oiga, ¿esto es normal lo que hace el presidente de la República y la Policía Nacional? Una rotación de 37 elementos de la policía que estaban en la fiscalía encargados de las investigaciones de casos emblemáticos. Muy buenos días, doctor. Buenos días, señor Bermeo. Un gran saludo para toda su audiencia en este inicio de semana. Mire, usted decía quién nos gobierna. Para mí, este no es un gobierno. Para mí, esto es una cofradía. Y yo ya lo he dicho en anteriores ocasiones. Una cofradía de amigos en la que vemos lo que estamos viendo en estos días. Pero vayamos al tema que debemos analizarlo con un poquito de detalle. Yo creo que, en primer lugar, esto es parte del caos generalizado que vive el país, parte del caos generalizado. Y creo que debemos analizar el asunto bajo algunas aristas. Yo tengo mis dudas y tengo mis serias dudas de que esto se trate, y lo digo sin ambajes como siempre, de una concertación entre amigos para poder generarle a la fiscal general un discurso a futuro de la impunidad en la que van quedando estos casos emblemáticos de corrupción. Aquí, desde mi punto de vista, la fiscal general no debe victimizarse, pero vamos haciendo ese análisis. En primer lugar, si vamos al tema más simple y utilizando la misma palabra del presidente de la República, esto se trata de una verdadera torpeza, pues, una verdadera torpeza. Al menos en el ámbito, si usted quiere, político y de conmoción nacional que vive el país. ¿Cuál digo yo? O más bien dicho, hagámonos tres preguntas. El por qué, el para qué y quién ordenó este cambio. Entonces, empecemos señalando por qué se hizo este cambio justamente en estos momentos en que se investiga el tema del Gran Padrino. Yo pregunto, ¿cuál era la urgencia de hacer ese cambio? ¿Cuál era la urgencia? Esos servidores que son servidores de apoyo para la fiscalía, porque, ojo, no es que con esto la fiscal queda atada de manos y ya no puede hacer nada. No, no, no. Ese personal policial es de apoyo, pero la fiscal tiene expedita o expeditos otros funcionarios, tiene peritos que están en el banco de peritos de la propia fiscalía, del Consejo de la Judicatura, en fin, para poder hacer su trabajo. Ciertamente podría tal vez algo retrasar estos cambios, pero yo digo, ¿cuál era la urgencia de hacer en este momento esos cambios? ¿Cuál era la necesidad del gobierno de hacer estos cambios? Y por eso es que surgen mis dudas. A ver, estos señores policías de apoyo, ¿qué tareas van a desempeñar desde el momento que se hizo el cambio para adelante? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué es lo que van a hacer?
Es más importante ese trabajo que el que venían haciendo en la fiscalía. Entonces son algunas preguntas, señor Bermeo, elementales, básicas. Y por eso digo yo que esto, para mí, ojalá no sea un tongo más en que nos van a tener entretenidos a la ciudadanía, ¿no? Discutiendo este asunto, mientras se siguen escapando esos personajes siniestros de la estructura criminal de este gobierno del presidente Lazo, que se ha destapado como una verdadera cloaca. Ya vemos todo lo que ha saltado. Entonces, volvemos al tema. ¿Era necesario hacer esos cambios? Yo diría que no, no eran necesarios. Por eso es que el presidente de la República o el gobierno nos debe algunas explicaciones. Obviamente también nos debe algunas explicaciones la fiscal Salazar. Pero mire, en estos temas que son institucionales en realidad, por lo menos debe haber una comunicación, ¿no? Digo yo, entre el ministro del Interior y la fiscal general. Como se traten, ¿no? Mira, Dianita, te llamo, ¿sabes qué? De acuerdo a la programación que tiene la policía, vamos a proceder con estos cambios y los vamos a realizar. Pero yo veo en esos comunicados seguidos de la fiscalía, que también se contradice, que ella está más preocupada de su seguridad. Yo a ratos digo de la vanidad, ¿no? De toda esa parafernalia. Ella está preocupada que le han removido la cúpula que le cuida a ella, en fin, es decir, aquellos señores policías que le abren la puerta del auto cuando se traslada de un lado a otro, de toda esa parafernalia, ella está muy preocupada. Pero respecto al caso específico de las investigaciones, repito que no se victimice. No pasa realmente absolutamente nada con ese cambio. Y se pueden seguir haciendo las investigaciones, pero, cuidado ese discurso sea el que le sirva más adelante para decir, miren, yo quise hacer mi trabajo, porque ella se vende como muy técnica, ¿no? Se vende como muy técnica y yo veo que no es así. Entonces va a decir, miren, como el gobierno me quitó ese personal de apoyo, no he podido avanzar como yo he querido y ahí están las consecuencias. Claro. Entonces, mire, yo me adelanto un poquito más a esos hechos de los que seguramente ya veremos que el tiempo otra vez me dará la razón. Sí, efectivamente, no habíamos visto desde ese lado el hecho de que posiblemente a la señora fiscal también le pueda beneficiar de este cambio, indicando que, claro, ella no puede avanzar con sus investigaciones porque le cambiaron a todo el personal que ya estaba sobre la marcha y que hasta que se enteren los otros policías, los otros técnicos, pues pasarán más daños y seguirán escapándose la gente. Ahora, doctor, como digo, pero esto no se podría llamar como intromisión a otra función del Estado, porque, o sea, es lógico, o sea, al otro día de que hay el allanamiento a la Secretaría Jurídica de Carondelet, justo al otro día vienen los cambios, o sea, es demasiada coincidencia. Sí, por eso le decía, vale la pena analizar desde distintas aristas, y por eso yo empecé diciendo de que esto al menos se trata de una torpeza, al igual que la corrupción que se ha destapado sin precedentes, ¿no? Es una torpeza única. ¿Por qué en estos justos momentos? Pero mire, ¿qué pasa, por ejemplo, con casos anteriores, en donde no han habido estos cambios, que tampoco han avanzado? Pues, ¿qué ha pasado con el caso INA Papers? ¿Qué ha pasado con el caso Pandora Papers? ¿Qué ha pasado con el reparto de hospitales? ¿Acaso que les han cambiado al personal de apoyo? Nada, y tampoco han avanzado. Pero obviamente yo sí creo, y esto lo hacemos desde otro análisis, que el gobierno está aterrado, y como está aterrado, le lleva a cometer las torpezas de este tamaño, estas torpezas que son de bulto realmente, pues, porque no es que aquí nadie se da cuenta y que es un cambio así nomás de pasada, ¿no? Como quieren hacer aparecer ahora en el gobierno, que prácticamente esto está programado, que son cambios regulares. No, señor. No. Desde ese punto de vista, digo yo, se está investigando el caso Encuentro, el del Gran Padrino. Y mire esas cosas de la fiscalía, ¿no? Hasta por el nombre. Se está investigando el caso del Gran Padrino y al Gran Padrino no le allanan. Es increíble. Es más o menos lo que pasó con Odebrecht.
¿no? Se investigaba toda esa supuesta trama de corrupción de Odebrecht y Odebrecht no aparecía. Entonces, miren cómo se deben hacer estos análisis objetivamente. Entonces, volvamos. El gobierno, aterrado como está de todo lo que se ha ido destapando en esa cloaca, entonces toma estos atajos y ciertamente, momentáneamente le puede quitar a la fiscalía ese seguimiento de aquellos agentes de investigación que ya venían adelantando cierto trabajo, pero ellos son solo personal de apoyo. Quien dirige la investigación es el fiscal. El fiscal es el que dice, mire, aquí vamos a hacer este allanamiento, pero no porque al fiscal se le debe ocurrir allanar por allanar para encontrar alguna cosa. No, no. El fiscal ya tiene unos hilos conductores que le dicen, vamos a allanar aquí porque aquí vamos a encontrar este elemento que nos permite imbricar con este otro de acá y así podemos ir avanzando en la investigación. Pero mire la vergüenza. Yo como ecuatoriano me siento avergonzado. ¿Cómo nos verán en el concierto internacional, señor Bermeo? Que haya sido allanado el propio Palacio de Carondelet. Esto nunca ha sucedido. Con un presidente en funciones, jamás. Es vergonzoso lo que sucede. Entonces digo yo, analizándole desde esa arista, evidentemente hay o se pretende obstruir esas investigaciones y por ende es una obstrucción clarísima y grosera de este proceso investigativo. Pues. Eso está claro, si es que lo analizamos ahí. Pero a mí sí me gusta hacer unos análisis un poquito más frío y yo creo, vuelvo a repetir, que esto para mí es más bien facilitarle a la fiscal un discurso, ¿no es cierto?, en conversaciones tras bastidores con el gobierno, para que se diga después, miren, no hemos avanzado como hemos querido. Por eso es que ya aquí no hay nadie, aquí no hay a nadie que agarrarlo, para que responda, como pasó con este señor Guim, que qué cosa, ¿no? Le cogen en la frontera colombo-ecuatoriana. ¿Por qué le agarraron ahí? No es porque estaba comprando, porque se le ocurrió ir a comprar unos chocolatitos y regresar, pues. No, se estaba yendo del país. Y luego ya lo soltaron. Y se acogió al silencio. Y se acogió al silencio. Y vemos ahí que el gran padrino, yo no sé si es el primero a bordo o el segundo en esta investigación, porque todo esto está apuntando al presidente Lazo. Todo está apuntando al presidente Lazo y por eso es que en estos afanes desesperados cometen este tipo de torpezas. Este tipo de torpezas justo ahora de retirar ese personal de apoyo a la Fiscalía General del Estado. Totalmente. Eso es, señor Bertrand. Doctor, ¿y cree usted que el señor presidente hoy se presentará a la Asamblea Nacional? O sea, sería saludable, ¿no? Si es que él no esconde nada, porque el hecho de no ir a la Asamblea a dar la cara y decir, bueno, vean, ¿saben qué? Sí, perdieron mi confianza, por último, abusaron de la confianza que yo les di, estos señores y todo lo demás. O sea, dar la cara, pero el presidente no ha ido una sola vez a la Asamblea Nacional, nunca ha ido. O sea, a comparecer, digo, ¿no? Porque para hacer el show de ir a dejar un papel, allá sí ha ido. Claro, ahí sí ha ido con toda la parafernalia, como digo yo. Tiene usted toda la razón, mire. Esto es parte también de la vergüenza nacional. La lógica más elemental dice, el que nada debe, nada teme. Y entonces el presidente debería ser el primer ciudadano, como es el primer ciudadano en el país, ¿no es cierto? En decir, miren, aquí estoy, investiguen todo lo que quieran, yo no tengo nada que ver. Es más, doy todo mi apoyo para que se investigue, ¿no? He cometido estos errores, pero ahora vemos que ni siquiera el presidente sabe a quiénes se nombraba, porque el nominador en realidad, y quien nombraba era este señor Iván Correa, pues, claro que ya ha salido, ¿no? Entonces, ahora se sabe que él es el que puso a Luque para que maneje todas las empresas públicas, para que maneje EMCO, ¿no es cierto?, que es la coordinadora de todas las empresas públicas, y ya vemos todo lo que ha pasado.
Yo, en realidad, obviamente, si estaría en el caso del presidente de la República, iría con todo gusto a la Asamblea y a responder públicamente cualquier tipo de inquietud, pues. Pero yo creo que eso no va a suceder. Eso está, me imagino que para las próximas horas convocado y el presidente no ha confirmado su asistencia, me parece, ¿no? No ha confirmado. Doctor, otra consulta y fuera del tema, pero que tiene que ver mucho con el señor presidente. Él hizo un anuncio luego de perder la consulta popular, hizo un anuncio de que estará revelando los nombres de ciertos jueces y lo hizo con algunos jueces, chistosamente al juez Lindao, que ya estaba suspendido, ya le nombró. Pero este tipo de nombramientos, de exponer ante la opinión pública y todo lo demás, no es tarea de un presidente. O sea, no se está rogando funciones del señor presidente. ¿No será esto también causal de que en la Asamblea, por ejemplo, le pidan o le apliquen el 130 numeral uno con, obviamente, el pronunciamiento de la Corte Constitucional, un juicio político por arrogarse funciones? Definitivamente sí, coincido perfectamente con usted. Y esa es una disposición constitucional. Pero también separemos aquí. Mire que le empapela a unos jueces, ¿no es cierto? Ajá. Primero, como dicen, y perdónenme, la audiencia se pasa por el forro, disposiciones legales y constitucionales y violenta un principio fundamental que es el principio de inocencia, ¿no es cierto? Imagínense, ahora, ¿quién devuelve en un momento determinado, digo yo, en un momento determinado, que se lleven los procesos debidamente y que a estos jueces se les ratifique el estado de inocencia de aquello de lo que se les está imputando? ¿Quién les devuelve ya este escarnio público que les hizo el presidente de la República? Nadie, pues, nadie. Es un daño definitivo que el presidente ha hecho. Pero volviendo a lo mismo, se queja el presidente de la República y enrostra a unos jueces, entre ellos a un juez Lindao, que dice que es el que les ha devuelto los bienes a narcotraficantes. Y yo me pregunto, ¿y por qué no hizo lo mismo el presidente de la República, por ejemplo, con el juez Lituma, no Lindao, sino Lituma, que devolvió ilegalmente los bienes al gánster Roberto Isaías? Ahí, en cambio, no dijo absolutamente nada. Mutis el presidente de la República, en un tema de tanta trascendencia. Pero aquí, obviamente, en esa politiquería de esta cofradía, porque repito, no es un gobierno, se dan todas estas cosas. Y el presidente de la República, obviamente que debe responder por eso. Él ha irrumpido en muchas situaciones muy graves, como esta última que estamos hablando de la Fiscalía, y también se ha rogado funciones que no le corresponden por más presidente de la República que sea. Es solamente presidente de la República. Guillermo Lasso no es emperador del Ecuador y no puede hacer lo que le da la gana. Él tiene un marco constitucional y legal que cumplir, en el que tiene que ceñirse y enmarcarse. Entonces, claro, repito, esto es parte del caos generalizado que vive el Ecuador con este desgobierno, con esta cofradía, estimado señor Bermeo. Doctor, y bueno, tomando en cuenta de que estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no le da usted a pensar también de que esto es una reacción ante al pronunciamiento del pueblo ecuatoriano? Porque ellos tenían seguro de que iban a ganar la consulta popular y se iban a hacer de todos los poderes. Ellos tenían la confianza de que el Consejo de Participación y la reducción de la Asamblea era un hecho. Entonces, este revés como que no les cogió preparados, como sabe decir el pueblo ecuatoriano, como que se les durmió el diablo. No sé, yo creo que es parte del engaño o autoengaño de ellos mismos, ¿no? Pero mire qué cosas tan interesantes. A confesión de parte, relevo de prueba. ¿No es cierto? Así hay un aforismo. Ujú. Y mire que el ex secretario de Comunicación de este gobierno, del presidente Lasso, ¿no? El secretario de Comunicación, que también es de apellido Lasso, creo que este es Lasso con una sola S Ujú. y el presidente es con dos S, a quien le motejan el Pipo Lasso, hace unas declaraciones que realmente son lapidarias para este gobierno al que él sirvió.
Él dice que la intencionalidad de esta consulta estaba basada únicamente en la pregunta 5, es decir, en aquella pregunta en que pretendía restarle facultades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Para qué, señor Bermeo? Está clarísimo, y dicho por este mismo secretario, para hacerse de todos los funcionarios o de las otras funciones que conforman el Estado. Llámese Contralor de la República, llámese la propia fiscal, llámese superintendentes, en fin. ¿Con qué objeto? Con el objeto de seguir pasando este tiempo, estos 2 añitos, y que todos estos casos queden en la impunidad. Y eso no lo podemos permitir. Entonces, para mí, este pronunciamiento categórico del pueblo ecuatoriano, categórico, significa una revocatoria del mandato del presidente Lasso. Así de claro. Nadie, ya habrá un porcentaje mínimo que son los aduladores y los que forman parte de esta cofradía Lasso, quienes le apoyan. Pero el pueblo ecuatoriano no le cree al presidente Lasso, no le cree en lo más mínimo. Ya vemos cómo ha venido falsedad tras falsedad y se le ha ido descubriendo. Y qué peor con estos temas de una corrupción rampante que jamás ha vivido la República, jamás, nunca, en donde los ad honorem, sin ningún honor, negociaban cargos en las aduanas por 50 o 30 millones de dólares. ¿En dónde se ha visto eso, señor Bermeo? Nunca, nunca ha pasado esto. Entonces, yo sí creo que, en honor a la verdad, la manera más digna, si algo le queda de dignidad al presidente Lasso, es que convoque para que se adelanten las elecciones. Porque de aquí en adelante ya el presidente Lasso, ¿con qué legitimidad va a gobernar? O sea, una muerte cruzada, dice usted, doctor. Claro, y es un mecanismo constitucional para adelantar elecciones, perfectamente constitucional. Pero y si no, la Asamblea tiene que continuar y tiene que sentarle al presidente Lasso, porque esta vergüenza que vivimos y esta conmoción que vivimos, yo creo que tiene que terminarse. El país ya no aguanta más, señor Bermeo. ¿Usted cree que sí es posible activar el 130 numeral 2 nuevamente, doctor? ¿O ya con lo que se hizo? Definitivamente sí, ¿Sí? claro que sí, por supuesto. Y el 129 también. Están expeditos ahí para que lo hagan. No, que no vengan con ese cuento que ya se agotó y que una sola vez. No, no. Si no se llevó a cabo ese juicio político y contra el presidente de la República finalmente. Entonces, está expedita esa vía para que la Asamblea Nacional aplique el artículo 130, numeral 2. Está clarísimo, estimado doctor. Quiero agradecerle por haber estado con nosotros en esta mañana aquí en Café Sin Rosca de Hoja de Ruta Radio. Doctor, su mensaje final a la ciudadanía que nos escuche. Mire, siempre a mí me gusta, soy objetivo, soy propositivo, pero lamentablemente soy propositivo y además me place que este gobierno haya tenido una respuesta contundente del pueblo ecuatoriano, ¿no? Que haya sacudido esas bases para hacerle entender a ese mal gobernante que ha sido el presidente Lasso, un pésimo gobernante, que no podía hacer lo que hacía en sus actividades privadas o en su banco. No, el Estado ecuatoriano es otra cosa y él jamás estuvo preparado para gobernar a este país, jamás. Él lo que formó ahí es una empresa electoral que le llevó a la presidencia de la República. Pero fíjese usted que ya ni siquiera el partido de él prácticamente ya está extinguido, ¿no? Con esto. Entonces, esa empresita electoral es la que le puso y le sentó en el sueldo presidencial. Pero yo creo que ahora sí tenemos que activarnos todos porque el país reclama. ¿Qué está reclamando el país? Está reclamando seguridad fundamentalmente. Está reclamando salud que no existe. Y este gobierno no ha hecho nada, absolutamente nada para solucionar aquello. Lo único que ha hecho es sacarnos más dinero, más impuestos y enviarlos a Suiza para que estén ahí.
¿A favor de quién? Seguramente más adelante aquellos tenedores de la deuda que son parte de esta misma cofradía del presidente Lazo. Ojalá y el Ecuador le vengan mejores días, señor Bermejo. Esa es mi aspiración. Eso esperamos todos, estimado doctor. Quiero agradecerle nuevamente por haber estado con nosotros y siempre también a las órdenes del espacio para seguir conversando de estos temas. Ha sido el doctor Carlos Bravo quien nos ha acompañado en esta mañana. Nosotros regresamos luego de este corte con más aquí en Café Sin Rosca. Doctor, un abrazo. El honrado soy yo. Que tenga un buen día y un buen inicio de semana. De igual manera, gracias. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.